Bien, estamos ahora en contacto con el secretario general o presidente, no me queda muy claro todavía, de la Federación Presidente. ANCAP, el señor Gerardo Rodríguez. Bueno, Gerardo, aquí vas a poder exponer, sin tener del otro lado a 5 tipos impidiéndote culminar una sola idea, como te pasó hace algunas noches en un programa de Canal 10. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto poder dirigirme a la gente de Rivera. Te agradezco esta oportunidad. No, por favor. Eh, Estamos en víspera, por supuesto, de una instancia electoral que, en la que, si bien es cierto, sabemos que ya el próximo lunes reinará la paz en nuestro país, porque así felizmente somos los uruguayos, se van a decidir cosas por demás importantes. Y entre ellas, algo que no es menor, porque incide directamente en la canasta familiar, y es el precio de los combustibles. En 20 meses de vigencia de la LUC, los precios aumentaron ya, con todo el freno que se le ha intentado poner, un 36,2%. ¿Qué va a pasar el 1 de abril y en los sucesivos meses si llegara a confirmarse los 135 artículos con una eventual victoria de la papeleta celeste? Bueno, nosotros decimos claramente que estamos contra esta nueva metodología de cálculo de las tarifas. La misma se propuso persiguiendo dos objetivos fundamentales. Por un lado, bajar el precio de los combustibles y, en segundo término, dotar de transparencia al método de definición de la tarifa. Ninguno de los dos objetivos se pudo cumplir, porque, como tú decís, a partir de la aplicación de la LUC, los combustibles se dispararon más allá del 36% en el caso de la nafta y 34% en el caso del gasoil. Y tampoco se cumplió con el objetivo de la transparencia porque el Poder Ejecutivo ha utilizado esta metodología con la discrecionalidad política que se utilizó toda la vida. Acá hay que decir algo bien claro. El precio del crudo, es decir, del petróleo y sus derivados, en todas partes del mundo, siempre es una decisión política. O se favorece a uno o se favorece a otro. Hasta ahora teníamos, digamos, la concepción ballista del el Estado como escudo de los débiles. Por eso hay, digamos, una política que orientada a favorecer a esos sectores de menos ingresos, por ejemplo, con un subsidio al supergas, con un subsidio al flete para que el combustible llegue al mismo precio a todos los rincones del país, a Rivera, Artigas, bueno, Salto, que se lleva adelante, digamos, una política de equidad social. Hoy lo que se está planteando es cambiar ese método. Pero además se agrega un elemento que es totalmente perjudicial, que es el ajuste mensual. En la ley dice cada 60 días, pero luego el decreto reglamentario lo acota a 30 días. Y eso es lo peor que se pudo haber implementado. ¿Por qué? Que tampoco Porque se si ha hay una podido característica. aplicar, ¿no? Por razones meramente electorales, tampoco se lo ha podido aplicar tal como lo habían establecido ellos. Bueno, si lo hubiesen aplicado tal cual, los combustibles seguramente estarían más caros. Por eso decimos que esta metodología fracasó. Y lo voy a intentar explicar en pocas palabras. Hay una característica del mercado internacional del petróleo que es la inestabilidad, la especulación financiera. Y si ustedes se fijan en el histórico del precio del petróleo, siempre tiene vaivenes, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Históricamente teníamos una política pública de aplanar esa inestabilidad del mercado para no trasladar esa incertidumbre al mercado interno. Entonces, ¿qué hacía? ANCAP, cuando el petróleo estaba bajo, acumulaba ganancias que luego utilizaba para absorber esos aumentos bruscos. Y de esa forma no se trasladaba a precio. Al ajustar todos los meses, lo que se hace es justamente lo contrario, trasladar esa inestabilidad a los precios y bueno, y se da lo que está sucediendo ahora. Ahora está la invasión de Rusia a Ucrania. Y ojo, la definición de los precios que tenemos hoy vigentes fueron sobre una referencia anterior a la invasión, ¿no? Porque Claro. Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero y la referencia para ANCAP fue del 25 de enero al 25 de febrero. Quiere decir que hasta ahora los efectos de la guerra no lo estamos pagando en el surtidor. Pero para evitar eso, antes, como te decía, había una paramétrica que aplanaba el precio. ANCAP oficiaba como amortiguador.
cuando estaba bajo acumulaba ganancias, cuando el crudo subía, el petróleo subía, no lo trasladaba a precio. Y eso hacía que todos los emprendimientos productivos, las industrias, el que tiene una distribuidora, todos los que utilizan el combustible como insumo para sus actividades, tuviesen la certeza de que en enero, mayo o noviembre el combustible iba a estar al mismo precio. O si tenía alguna variante, era muy poca. No como ahora que no sabemos qué va a pasar el próximo 1 de abril. Está claro que si se mantiene la luz y se sigue agravando el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania, andá a saber a qué precio podemos terminar pagando el combustible. Porque si todos esos vaivenes internacionales se van a trasladar al mercado interno, el 1 de abril seguramente suba, y el 1 de mayo lo mismo, y el 1 de junio lo mismo. Por lo tanto, es un error enorme, grosero, y lo peor es que ante la evidencia de que es un error, de que le erraron, en lugar de echar para atrás y decir, bueno, vamos a corregir esto porque las consecuencias lo está pagando la gente, y vaya si lo paga, cada vez le alcanza menos la plata, aumentó la carne, aumentó el pan, la harina, el arroz, bueno, todos los productos de primera necesidad. La gente ya no puede más, está sufriendo las consecuencias de estos errores del gobierno. Si el 27 de marzo se llega a mantener la luz, bueno, indudablemente esto va a empeorar. Por lo tanto, estamos convocando a todas las uruguayas y a los uruguayos que en defensa propia, como dice la consigna del sí, vote para tratar de evitar, digamos, todas las consecuencias que nos está generando esta definición del gobierno. Además de todas las temáticas que están incluidas en los 135 artículos. Es importante todo esto que estás diciendo, Gerardo, porque uno de los argumentos que más esgrimen los partidarios del no es que, bueno, la ley ya tiene muchos meses funcionando, más de un año, y que hasta ahora no se han visto las consecuencias negativas. Bueno, acá tenemos un ejemplo claro de por qué no se han visto consecuencias negativas. Y sí se han visto, pero digo, no se han agravado tanto precisamente por decisiones políticas que han intentado minimizar en cierta forma los efectos de estos, bueno, yo le digo, otras cosas imponderables que de tan imponderables no llegan a ser tanto. Vos lo explicabas, o por lo menos intentaste explicarlo bastante claramente hace unas noches y no te fue posible porque no te dejaron explicarlo. Vos intentabas mostrar que a lo largo de la historia ha habido constantemente guerras, conflictos que han hecho que el barril de petróleo se fuera por las nubes, y sin embargo ANCAP, vencer a su política, ha intentado minimizar de la mejor forma posible el aumento de los precios. vos me das un pie ahí para responderte en 3 líneas diferentes. Por un lado, lo que pasó, las características de este mercado inestable del petróleo. Guerra hubieron siempre. En la década de los 80, la de Irak-Irán, en el 91, la del Golfo Pérsico, en el 2001, el ataque a las Torres Gemelas, en 2003, la guerra de Irak, en 2006, el ataque a las instalaciones petroleras de Nigeria, en 2011, la de Libia y Siria, en 2014, la de Ucrania. También hubieron huracanes, crisis económicas como la de 2007-2008, grandes expansiones económicas como la de China. Quiere decir que ese mercado se caracteriza por la especulación financiera. Este gobierno que decía que estaban preparados, lo mínimo que tiene que hacer antes de introducir una variante tan importante en la metodología de cálculo de la tarifa, conocer el mercado. ¿Cuáles son las características de ese mercado? Y como te decía, antes de cambiar algo, yo no digo que la paramétrica anterior no se pueda cambiar y no se pudiera mejorar. Claro que se puede mejorar, pero está claro que el camino que tomaron, lejos de mejorar, empeoró las cosas. Eso es la consecuencia que está teniendo ya la población. Y esto lo dice el presidente, bueno, que me digan en qué afectó negativamente la luz. La gente esto lo responde solo cuando va al supermercado, cuando va a la carnicería, cuando va a la panadería. Ahí está la respuesta del presidente en qué afectó negativamente esto a la gente. Y esto es fácil de comprobar. Todos los que nos están viendo y escuchando saben que van al supermercado, van a la carnicería, van a la panadería y cada vez la bolsita con la que vuelven es más chica, que el dinero no le da para llegar a fin de mes, que hay además política desde el gobierno que de baja del salario, de baja de las jubilaciones y de aumento impresionante de los precios, lo vivimos día a día. Bueno, esta es una consecuencia que la padecen
o la padecemos los 3,5 millones de uruguayos. Esto es innegable. Pero también hay consecuencias a futuro, y con esto redondeo el concepto. El tema del subsidio al supergas. Se dice muchas veces que tenemos el combustible más caro de la región. Eso es verdad en lo que tiene que ver con la nafta y el gasoil. Ahora con Brasil hay una diferencia al revés, ¿no? Claro. Pero también tenemos el supergas más barato de la región, y eso se debe a que hay una política pública de que está subsidiado. En el artículo 237 de la LUC se encomienda al Poder Ejecutivo a elevar a la Asamblea General un proyecto de reforma del mercado de los combustibles. Y en ese proyecto se compromete el gobierno a eliminar en 3 años el factor X, un factor X que crearon hace poco tiempo, y que el 57% de ese factor X es el subsidio a la garrafa. Es decir, que si el 27 de marzo gana el no, en 3 años como máximo la garrafa va a pasar a costar el doble. Porque lo dicen en el proyecto de reforma de los combustibles, que seguramente voten los mismos que votaron la LUC. Porque si yo voto una ley, en un artículo pongo que voy a hacer una reforma de los combustibles, obviamente hay un compromiso político de apoyar esa reforma de los combustibles. Y por otro lado, sacan el subsidio, es decir, le eliminan la obligación de ANCAP de pagar el subsidio al flete. Subsidio al flete para que el combustible llegue a todos los rincones del país al mismo precio, y para eso ANCAP pone 30 millones de dólares. Dicen que a partir de ahora no lo paga más ANCAP y que lo van a pagar la distribuidora. ¿Ustedes piensan que una multinacional va a sacar 30 millones de dólares de su bolsillo para que doña María en Artigas, en Salto, en Paysandú, en cualquier rincón del país, pague el combustible igual que lo pagamos en Montevideo? Bueno, claramente cuando termine este proceso de 3 años que se ponen por delante y se libere el precio de los combustibles, no solo vamos a pagar más por el tema de los ajustes mensuales, sino que también van a pagar más la gente del interior dependiendo de la distancia que esté de Montevideo. Y esa es una tremenda injusticia que profundiza otras diferencias que se hacen históricamente entre el interior y la capital, ¿no? Que nosotros acá en la frontera conocemos muy de cerca porque sabemos bien lo que pasa con Brasil, donde, por ejemplo, ese subsidio no existe y donde los precios de los combustibles no son iguales en todo el país tampoco. Cada estado, cada región tiene la potestad de poner su precio de acuerdo justamente a las distancias que existan y, bueno, y de acuerdo a los famosos imponderables. Gerardo, se nos agota el tiempo, pero a ver, muy sucintamente, un resumen del diálogo que mantuviste con el presidente allí en Minas. Bueno, en realidad nosotros le estábamos manifestando porque se está llevando adelante una privatización del Portland. Como ustedes saben, la P de ANCAP es de Portland, y el pueblo uruguayo en el año 1992 y en el 2003 se expresó claramente su voluntad, digamos, de mantener el ANCAP estatal y pública. Ahora se está, de alguna manera, desconociendo esa voluntad popular y se está avanzando en una privatización. Hubo un intercambio de palabras con el presidente, que a nosotros nos preocupa que diga que el horno que tenemos en Paysandú y que es fundamental que se instale para bajar los costos de producción y poder poner en condiciones de competir ANCAP con las empresas que tienen tecnología de punta en el Uruguay, que nos preocupa mucho que el presidente afirme que está podrido. Nosotros Que sabemos ustedes que lo no está dejaron podrido. pudrir, que los trabajadores Sí, lo dejaron pudrir, lo dijo. pero además de eso, no está podrido. Obviamente que nosotros no tenemos nada que ver con la gestión de ANCAP, pero aparte de eso, no está podrido, y le vamos a pedir que presente prueba de eso, ¿no? Porque sabemos que ANCAP hizo una auditoría en diciembre de 2020 que no dice lo que afirmó el presidente. Pero bueno, lo importante es que el 27 de marzo nos expresemos a favor de un sí. Estoy seguro que vamos a construir otra hazaña popular donde el sí termine imponiéndose, porque la gente va a votar en defensa propia, va a votar por su familia, por sus hijos, por sus padres, por sus abuelos, por los que vienen, y no va a permitir que se cometa el atropello en lo que tiene que ver con derechos y conquistas de la clase trabajadora y los sectores populares. A votar, digamos, por los más pobres, porque está claro que este gobierno es un gobierno de ricos para ricos, y que los sectores populares vamos a votar, digamos, en defensa de los intereses de los más necesitados.
Y bueno, y también vamos a votar para evitar lo que se venga posterior. Ustedes saben que después de esto se viene la reforma de la seguridad social, donde el gobierno tenga un triunfo del no, seguramente va a utilizarlo como un respaldo a su gestión y el tema del aumento de la edad de jubilación y la rebaja de las jubilaciones va a ser un hecho. Para nosotros no solo es importante el 27 de marzo para evitar, digamos, que quede en el ordenamiento jurídico de nuestro país los 135 artículos, sino también para evitar, para cambiar la correlación de fuerza y poder luchar por la reforma de la seguridad social, sobre todo para defender los intereses de los más necesitados. Carlos Rodríguez, principal referente de la Federación ANCAP, ha sido muy amable, te agradezco mucho, y bueno, y como decimos siempre, aquí estamos a las órdenes. En este programa tienen micrófono, cámara abierto para cuando quieran hacer el comunicado que deseen. Gracias por el contacto. Muchas gracias a ti y bueno, un saludo grande a toda la gente de Rivera.